En el mundo analógico, acceder a la pornografía siendo menor de edad era relativamente complejo. Había que robárselo a un adulto de casa, a un colega o exponerse ante el vendedor del kiosco o de la dependienta del videoclub. Hoy en día, un menor no necesita de nadie, lo tiene todo a golpe de clic. El 50% de los niños de 11 a 13 años ha visto pornografía en Internet. El fácil acceso a la tecnología, como puede ser a un móvil, la falta de regulación de este tipo de contenido y la escasa información de esta realidad en las familias hace que el 30% de los adolescentes acceda de forma accidental a la pornografía. Hoy en Plaza al Día, Generación P, jóvenes adictos al porno. No conoces a la adolescencia, todos ven porno. A los 11 o 12 años. 9 años. Con 11 años. Bueno, a lo mejor la había visto antes, pero me acuerdo que ahí es cuando me hice una paja. Una vez cada 2 días. ¿Qué droga es esta? Me encanta, ¿sabes? Tienes 9 años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores? Yo me quedé traumatizada aquel día. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? O sea, pues que ¿cómo controlas eso? Yo me estoy sintiendo cada vez más incómodo porque estoy oyendo cosas con las que no contaba. Me ha afectado, es que es fuerte. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del tráiler del documental Generación Porno, estrenado en TV3 y en ETV. Saludamos a José Luis García, psicólogo y sexólogo. Señor García, muy buenas. Muy buenas. Hemos hablado en más de una ocasión de la generación Z, de los millennials, etcétera, pero ¿existe o podemos hablar ya de una generación P, es decir, una generación porno? Sí, yo no tengo ninguna duda. Es más, yo llevo con este concepto de generación de niños pornográficos o de niños y niñas pornográficos, son dos hashtags que llevo utilizando muchos años. ¿Por qué? Porque reúnen unas características muy particulares que hacen que tengamos este criterio, ¿no? Porque han aprendido sexo fundamentalmente a través de la pornografía violenta, o tomando como referencia la pornografía violenta, sin una educación sexual científica, profesional, que pudiera hacer de contrapeso a el modelo, a las informaciones, a las actitudes y a las conductas que el porno les propone, ¿no? Entonces, como no hay otro modelo, pues validan como normal, como deseable, el que tienen, con el que se excitan, con el que se masturban, y con el que su cerebro, inundado de dopamina, les procura un gran placer. Por tanto, aquí tenemos un problema, porque estos niños y estas niñas, primero, van a ser muy activos sexualmente, segundo, van a ser muy precoces sexualmente, tercero, van a tener un gran riesgo de adicción al porno. El poder adictivo del porno es extraordinario, yo creo que es la no sustancia, ¿no? Porque hay adicciones a sustancias y a no sustancias. La no sustancia más importante que tenemos en este momento, porque tiene varios millones de historia, es el deseo sexual, es el producto con el que trabaja el porno y por tanto genera una adicción extraordinaria. Favorece el consumo de prostitución. Una persona adicta al porno acaba yendo a buscar satisfacción en la prostitución porque no encuentra una mujer, su pareja desde luego que seguramente no lo va a permitir, con la cual realizar esas prácticas que les citan, ¿no? Es probable también que sean chicos o chicas que consuman alcohol y drogas. Es un círculo bastante común consumir porno, alcohol y drogas. Es probable que tengan una conducta de riesgo y se contagien infecciones sexuales y tengan embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque no usan condones. El condón no existe en el porno. De hecho, un dato reciente, en España hay infecciones sexuales que han aumentado en el último año casi un 250%. Y también habría otro tipo de elementos como que van a presentar problemas de ansiedad, trastornos emocionales y van a tener fundamentalmente una conducta violenta. La violencia sexual la han erotizado y van a necesitar sentir esa violencia para excitarse y para tener placer. Creo que tenemos ante nosotros un grave problema
que la sociedad no parece darse cuenta, no parece reaccionar, y en cuya solución, si realmente hubiera voluntad política, va a costar mucho tiempo, muchos años. Por tanto, vamos tarde ya. Vamos tarde. Eso precisamente le iba a preguntar. Habla usted de la sociedad, en este caso de los padres. ¿Qué papel juegan los padres en todo esto? Porque la educación sexual en pleno siglo XXI sigue siendo un tema tabú y relegado a la esfera personal cuando debería ser todo lo contrario. Sí, pero así andamos. Mira, yo llevo 45 años en esta pelea y te puedo hacer una descripción detallada de lo que ha ocurrido en estos años en España, ¿no? Y vamos a peor, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Vamos a peor. Nos está pintando un panorama muy complicado, ¿eh? Sí, efectivamente, pero es que además existen muchos modelos de educación sexual. Vox habla de educación sexual, el PP también, la Iglesia Católica habla de educación sexual, las feministas liberales también, las feministas tradicionales, pero cada uno de estos grupos siempre tienen un modelo de educación sexual. ¿Cuál aplicamos? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que sea un modelo científico, profesional y alejado de ideologías, porque si no, no vamos a adelantar nada. Por tanto, los padres en este momento son un poco la solución a este problema. Yo lo vengo diciendo, repito, desde hace muchos años, porque si esperamos a que los políticos se pongan de acuerdo y establezcan una solución realista, ¿cuál es? Una asignatura obligatoria desde primaria a la universidad. Señores, no nos andemos por las ramas. Tenemos que competir con el porno. El porno tiene un poder extraordinario y está arrasándonos. Nos gana por goleada. Mira, el problema fundamental es que todos los niños y todas las niñas necesitan saber una serie de hechos sexuales básicos que les permitan comprender, pues, cómo es su cuerpo, cómo es su desarrollo corporal, el de los demás, qué sensaciones tiene, qué emociones tiene, qué sentimientos genera el sexo. Eso es necesario si queremos que tengan un desarrollo sexual saludable. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Que los papás y las mamás y las escuelas no dan respuesta a estas preguntas. O por lo menos no dan respuesta a las preguntas que realmente le interesan a los chavales. A los chavales no le interesa la carrera del espermatozoide al encuentro con el óvulo. Entonces, eso es realmente lo que está pasando y los papás y las mamás no saben, ni siquiera atisban que por dónde andan sus hijos y sus hijas. De hecho, precisamente, una de las cosas que llama mucho la atención de este documental de Generación Porno, solo con el tráiler te das cuenta de que precisamente los padres son los más sorprendidos y no entienden qué está pasando, ¿no? Porque incluso hay chicas o chicos que reconocen que la primera vez que vieron un vídeo porno pues eran muy pequeños, 9, 10, 11 años. Antes, hay niños que lo vieron a los 6 años, pero es que incluso antes, yo he visto a bebés en un carrito de 2 años abducidos por un móvil. Esto no puede ser que se utilice el móvil para que se tranquilicen, para que se callen, para que coman. Esto es una bomba de relojería a largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos que poner un poquito de sosiego y de calma a este asunto, porque, repito, en este momento el porno es el manual de instrucciones de nuestros chicos y de nuestras chicas, de sus primeras relaciones sexuales, porque lo validan como normal. Ven que un hombre y una mujer se excitan, se lo pasan muy bien, haciendo todo tipo de ejercicios de gimnasia, y ellos también, a la vez que ven eso, se excitan y tienen placer y se masturban. El placer aquí es el elemento determinante, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues la próxima vez que tengan oportunidad de tener práctica sexual, van a intentar emular lo que han visto. Ya tienen un modelo en su cabeza respecto de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que pasa en una relación sexual. Y eso es lo que van a hacer cuando tengan una oportunidad de relaciones sexuales. No hay afecto, no hay ternura, no hay comunicación, es una pura fisiología, gimnasia sexual, orientada a dar placer al varón, que esa es otra, ¿no? Y dentro, claro, de un contexto de violencia, que es a mí lo que más me preocupa.
la violencia sexual y la sexualidad son dos cosas diferentes. Y me temo que esta obsesión porque vayan juntas va a suponer un problema muy importante. Yo tengo algunos artículos que han sido muy leídos respecto de los efectos que tiene el consumo de pornografía en la alteración de la capacidad de empatía y de compasión de los seres humanos, y que lo vemos en estas violaciones brutales a menores. Es decir, hay una ausencia total y absoluta de empatía, tanto de los que la hacen esa violación, como de aquellos que graban el vídeo, como de aquellos que se excitan y se masturban viendo ese vídeo. Porque aquí todos tienen su responsabilidad, ¿no? Entonces, repito, esto es lo que hay. Hay unas necesidades de información, no se satisfacen, y las personas, como hemos hecho generación tras generación, a ti seguramente te pasó lo mismo, que aprendiste sexo pues como buenamente pudiste. Lo que pasa es que ahora Internet y el porno ha venido a cambiar el tablero de juego. Antes, en mi época, había porno, pero era muy complicado conseguirlo. Y sobre ahora, todo, disculpe, señor García, la facilidad que tienen hoy en día para acceder a estos vídeos o a estas sin informaciones. Control, sin ninguno. Y entonces, si un niño, por casualidad, a los 6, 7 años, ve ese tipo de cosas, que las puede ver porque la industria lo que quiere es buscar adictos lo más jóvenes mejor, porque los niños no buscan el porno les va a buscar a ellos. Donde haya un móvil con acceso a Internet, allí va a estar el porno, no me cabe ninguna duda. Y va a estar bombardeado por imágenes porno lo más duras posibles. ¿Por qué? Porque va a generar atracción por algo clandestino, ese morbo que tenemos todo el mundo asociado al sexo. Eso va a ser un elemento que le va a sentir atracción, ¿no? Y luego, claro, ¿por qué hay tanta violencia sexual y esos vídeos tan violentos? Porque la industria del porno necesita satisfacer todas las demandas de los adictos. Las personas adictas al porno, llega un momento en que cierto tipo de imágenes no les excitan y quieren más. Y entonces, no se preocupen, que ustedes tienen cualquier cosa que necesiten, lo van a tener en nuestras páginas. Entonces, este es el verdadero problema, la facilidad que tienen absoluta, y yo creo que es incontrolable, ¿eh? Creo que es incontrolable. Eso le iba a preguntar, Por eso, si debería legislarse o no sé de qué manera se podría regular, sobre todo es complicado. Imagínate el alcohol, el tabaco, las drogas, el alcohol. ¿Quién pone coto al alcohol? Porque el patrón de conducta de un adicto al porno es igual que el del alcohol, el tabaco, las drogas, es el mismo. Entonces, el 85% de los españoles consumen alcohol. Vete tú a poner programas de prevención. Sí, puedes regular el botellón, que los 18 años no compren alcohol, pero esos controles se sortean fácilmente, o sea, no hay ningún problema. Entonces es muy difícil. Yo la única solución que veo es que desde casa se lo tomen muy en serio y capaciten, eduquen a sus hijos y a sus hijas desde muy pronto, de forma amplia, sistemática. Que decía yo que con la diferencia de otras épocas y de otras generaciones, de que antes no teníamos esa facilidad que hay ahora de las redes sociales y de tener un vídeo en 2 segundos a tu disposición, ¿no? ¿En qué hemos hecho mal en este caso o cómo deberíamos gestionar esta cuestión? Porque hoy en día niños muy jóvenes, muy pequeños, pues ya disponen de teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Sí, es que no se me ocurre otra que la capacitación, ¿eh? Es que no tenemos otra. O sea, antes de dar un móvil a un hijo, hay que capacitarle absolutamente en todos los riesgos que puede conllevar. Redes sociales, videojuegos, canciones. Bueno, te puedes analizar algunas canciones que bailan y perrean niñas de 6 y 8 años y te asustas porque son unas canciones con una violencia extrema. Videojuegos violentos, sexualmente extremos. Y claro, es que todo va sumando. Luego nos quejamos de que la memoria del fiscal general del Estado nos dice que han aumentado un 116% los comportamientos agresivos y violentos. Claro, es que hay un caldo de cultivo extraordinario y no, yo creo que no tienen un contrapeso y los padres tienen que tomar la decisión de
plantearse muy seriamente esto y hacerle la competencia al porno. Claro, asumir, en primer lugar, que ese problema está ahí encima de la mesa, porque también en el documental se refleja que precisamente muchos padres pues no veían eso como un problema, Claro. ¿no? Mira, la última investigación que se ha hecho en España, que la ha hecho el gobierno de Baleares, es absolutamente clarificadora de esto que tú dices. Nos dice que el 90% de los jóvenes encuestados consume porno y que solo el 15% de los padres reconocen que su hijo consume porno. O sea, fíjate, un 90% dice que consume, mientras que el 15% y ese 75% de los padres que creen que su hijo no consume porno. ¿En qué mundo viven? ¿Qué están pensando? Hay, claro, una doble carretera paralela, una van los hijos y otra van los padres, y que nunca se juntan. Y sucede que los chavales tienen una cuenta familiar y luego tienen una cuenta personal, y sucede que no le dicen a sus papás lo que ocurre en las redes, los mensajes que reciben, los vídeos que ven, porque sus padres les daría un chungo. O sea, entonces yo creo que tenemos que plantearnos muy seriamente esto y buscar remedio. Y el único remedio que hay es la educación sexual científica y profesional, no ideológica, ¿eh? Y empezar cuanto antes, porque el porno no va a parar, ¿eh? El porno no va a parar, y el porno no tiene ningún interés en mejorar la salud sexual de nuestros chicos y chicas, ninguno. Igual que el alcohol no tiene ningún interés en la salud de los consumidores menores, ¿no? Por tanto, la única alternativa que yo veo es la capacitación y la educación, primero de los padres y luego de los chavales y chavalas. ¿Que la escuela se suma a este proyecto? Perfecto. Pero va a ser muy difícil porque la escuela tiene sus peculiaridades y los profesores tampoco están formados en esto, tienen mucho agobio, no quieren compromiso, algunos padres protestan, no quieren complicarse la vida. Por tanto, si vamos a esperar a que la escuela asuma este cometido, vamos apañados. Por lo que usted nos dice, tenemos mucho trabajo por delante, no solo los padres, sino la sociedad en general. Sí, pero la sociedad yo creo que está anestesiada, ¿eh? La sociedad tiene otras prioridades que esto. Es complicado. A mí me desanima mucho ver esta anestesia social, ¿no? Que no toma nadie la iniciativa de decir, vamos a solucionar esto, vamos a hacer un pacto social para que esto no se pare o por lo menos competir, para que no haya ese desequilibrio tan brutal, ¿no? Los chavales tienen solo aquello que ven en las películas atractivas a su disposición, porque estas películas transmiten unos mensajes brutales. Por ejemplo, nos dicen que follar es muy fácil. Yo todos los vídeos que he visto, ningún hombre desiste de meterle su pene de 25 centímetros a la actriz. Ninguno. Todos acaban consiguiendo ese objetivo. El mensaje que estamos dándole con esto es que a las mujeres les gusta que las maltraten y que las violen. Y también nos dice, otro mensaje brutal, es que la violencia es sexualidad, erotiza la violencia. Y esto a mí me parece lo más fuerte y lo más difícil, porque altera, la capacidad de empatía y de compasión del ser humano. Por supuesto que sí. Queríamos tratar esta cuestión que nos parece, como decimos, preocupante y sobre todo delicada de tratar, por lo que estamos hablando también con usted. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y haya puesto pues las cosas como son encima de la mesa y hablar las cosas por su nombre. José Luis García, psicólogo y sexólogo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Como acabamos de escuchar, nos decía el psicólogo y sexólogo José Luis García que hoy por hoy se puede hablar ya de generación porno. Y escuchábamos al inicio un fragmento del documental que lleva precisamente ese nombre. Su directora es Ollane Sagasti, a la que ya saludamos. Señora Sagasti, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Usted ha manifestado en alguna ocasión que generación porno va a marcar un antes y un después. ¿Por qué hacía esta manifestación? Bueno, porque es la primera vez que unos adolescentes aceptan sentarse delante de unas cámaras de televisión
para hablar abiertamente de sexo y de porno. Entonces, toda la información que dan estos chavales es absolutamente reveladora. Hasta ahora teníamos cosas que decían los expertos, teníamos datos estadísticos, pero nadie había accedido a las mentes de esos adolescentes. Y la información que ellos nos dan simplemente lo que hace es que ya no podamos hablar de suposiciones. Es un hecho, porque ellos lo dicen así de claro. Están usando el porno como manual del sexo, por tanto, ahí aprenden qué es lo que hay que hacer y lo trasladan a su vida real. Uh-huh. Claro, teniendo en cuenta que los vídeos más vistos son de violaciones, ese trasladar a la vida real se convierte en grave. Hay que explicar que, para que los oyentes lo entiendan, que ustedes han hecho un documental con jóvenes, con chavales de 13, 14, 15, 16, 18 años. Como usted dice, han hablado del porno de manera natural, cosa que no es fácil, y además que lo hagan delante de sus padres, que también aparecen en el documental, es ya, podemos decir, como milagroso. ¿Cómo lo consiguieron? Que se abrieran y pudieran hablar abiertamente de un tema que sigue siendo un tema tabú. Pues efectivamente nosotros en Generación Porno tenemos 4 familias protagonistas donde hablamos con ellos de todo y, como bien explicáis, hablamos muy abiertamente, ¿no? Conseguir esa naturalidad no voy a decir que haya sido fácil. Obviamente hay un trabajazo de un equipo de casting, y muchas hay un horas. Sí, de un equipo de grabación, porque hay que crear un clima muy concreto para que haya esa complicidad, ¿no? Pero hay un matiz que a mí también me gustaría decir, y es que parte de esa naturalidad es porque los chavales no son conscientes de que estén haciendo nada malo y uno no se puede avergonzar de lo que cree que está bien. Entonces, es verdad que hay que ganarse su confianza, pero una vez que lo hace, te lo cuentan todo como si fuera su amigo y te lo cuentan sin intentar venderte ninguna moto ni colocarte ningún gol, porque para ellos está bien. Uh-huh. Nadie les ha explicado que el porno no representa el sexo en el mundo real. Y por tanto, pues ellos hablan con esa naturalidad. Es difícil conseguir esa naturalidad, pero más difícil es para los padres que están escuchando los discursos de sus hijos e hijas. Y también nos lo decía el psicólogo y sexólogo José Luis García, que se habían hecho estudios en los que los padres son los primeros que no reconocen que ese problema está ahí, en la calle, encima de la mesa, y que lo tienen sus hijos y sus hijas. Un porcentaje muy, muy, muy pequeñito, creo, si no recuerdo, un 15%, reconocía que sus hijos veían porno. Claro, reconocer esto y ser conscientes de lo que está pasando también es una parte difícil y que habrá sido también muy complicada haciendo el documental, porque los padres han sido los primeros sorprendidos. Hombre, para mí aquí es importante explicar que las 4 familias protagonistas de Generación Porno están elegidas por ejemplares. Y ahí es donde todavía lo que escuchan se convierte en más duro, porque son madres y padres que hacen lo que se supone que está bien. Si hablan de sexo en casa, si tienen un grado de comunicación muy alto, de complicidad, de confianza, sus hijos les cuentan sus cosas y, de hecho, han hablado varias veces del porno y de que el porno es ficción. Y, sin embargo, cuando nosotros arrancan las entrevistas y empezamos a grabar, lo que cuentan los chavales, ni siquiera nadie podía imaginarlo, ni esos padres, ni los expertos, ni el propio equipo, ¿no? Es todavía mucho más grande la presencia del porno en sus vidas, con ejemplos que se te quedan grabados en la mente. Y entonces, claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Dices, si esto es lo que cuentan los chavales que tienen padres y madres que sí les hablan de sexo en casa, ¿qué no ocurrirá en las que no se hable? Claro. Porque también esa es parte de la dureza que yo creo que lo representa genial Gonzalo, el padre de las 2 chicas de Vizcaya, ¿no? Como él no puede con tanta preocupación. Ese señor no durmió en todo el tiempo que duró la grabación. No me extraña. Porque aunque él sabía que que esa generación de tanto en tanto de porno y sus hijas contaban, pero no imaginaba el alcance de la situación. Y dices, como padre les genera muchísima impotencia porque estás haciendo todo lo que te han dicho que está bien y aún así es algo que se escapa de tus manos, que no puedes controlar y que todo está infinitamente más sexualizado
de lo que tú imaginabas. De hecho, ¿no? Precisamente uno del objetivo, ¿no? de este documental es ese, ¿no? Visibilizar que ese problema está ahí, y por eso decidieron realizar este documental. Fue uno de los objetivos. Claro, para nosotros el objetivo siempre fue poner el problema encima de la mesa para que se sepa y sobre todo para que entre todos busquemos una solución, ¿no? En el último episodio de los 4 nosotros hablamos de esa solución que pasa básicamente por lo más importante, educar, porque al final es muy difícil aislar a los adolescentes de todo, ¿no? Porque no es solo la pornografía online, son las redes, es Twitch, son los videojuegos, es el cine, la música, la presión social. Entonces la tela de araña es invisible y es muy poderosa, con lo cual hace falta educarles y ayudarles a tener un pensamiento crítico y a que ellos entiendan las cosas. También quería hacer hincapié en reconocer que el problema está ahí, porque cuántas veces hemos escuchado, y yo me incluyo, no, mi hijo eso no lo hace, mi hijo eso no lo dice, mi hijo X, ¿no? Es muy difícil también ponerse en la parte de los padres y reconocer que eso está ahí, que ese problema existe. Es difícil, sí, porque aparte es que estamos hablando de edades muy tempranas, ¿no? Donde tú dices... no puede ser. La primera vez que los niños ven porno, la media de edad está en 8 o 9 años. Es que es casi imposible imaginarte a tu hijo o a ningún amigo de tu hijo a esa edad viendo el porno. Pero por eso también es importante entender que es el objetivo que nosotros nos hemos marcado, ¿no? Explicar bien, en detalle, con profundidad, por qué está pasando esto. Esto está pasando porque ni siquiera los niños tienen que buscar porno. El porno llega a ellos. Y este matiz es importante. Hay que entender también para quitarnos ese pudor y quitarnos esa trampa que hace la mente de mi hijo. No. Que son víctimas, o sea, nadie está diciendo que es que tu hijo se haya dado un golpe en la cabeza y solo piense en porno y en masturbarse, no, de una forma súper inocente, sin pretenderlo, sin saber ni siquiera qué es, el porno llega a ellos. De hecho, hay un ejemplo que contamos en el episodio 1 que nos da Inma Sust, que es una niña de 7 años buscando el rey Baltasar, puso en internet rey negro y accedió al porno. Con 7 años, sin pretenderlo, sin saber ni lo que era y sin tener ningún despertar sexual. Pero internet pues tiene muchas cosas buenas, pero también tiene estas otras, ¿no? Claro. Donde el acceso es incontrolado. Leíamos también que desde la productora que lo ha llevado a cabo, que es Xaniberia, manifestaban que no estaba siendo fácil vender este documental, porque, como decía al principio, todavía sigue siendo un tema tabú y es un poco también, pues nosotros, los medios de comunicación, contamos lo que ocurre en el día a día. Es una cosa que está ocurriendo. ¿Por qué está resultando tan difícil que se venda este documental? Pues mira, nos ha costado 3 años venderlo y se ha vendido gracias a la perseverancia inagotable de mi jefa, Macarena Rey. Ella es madre de 2 adolescentes y se dio cuenta justamente de que el porno tenía demasiada presencia en la generación, ¿no? Y entonces ahí es donde dijo, oye, aquí hay una investigación que hacer porque parece que hay una historia que contar. Claro, en paralelo a eso empiezan a estallar las noticias, que para mí son el medidor y lo que nos da esa urgencia y ese tener que encargarnos de este tema. Todos hemos vivido con cierto espanto cómo cada vez los menores violando en grupo es una noticia más habitual. Hace poco la última era de niños de 6 años abusando de una compañera de clase. Sí, claro, lamentablemente entonces, eso sí. es lo que nos da el medidor de que efectivamente es así, tal y como cuentan los propios adolescentes, trasladan el porno a la vida real. Hay que encargarse de ello. Da miedo incluso a los medios de comunicación, porque 3 años son muchos años. Yo, bueno, pues por entenderlo también, quiero decir que igual es difícil que llamen a tu puerta y te digan, mira, hay este tema y queremos contarlo, hoy es porno, chavales, problemas, encargarse, ¿no? Y todo eso pues asusta un pues poco. Ha hecho que acumulemos muchos nos. Uh-huh. Pero bueno, al final se ha conseguido, aquí está, y nosotros confiamos plenamente en que genere un debate social y remueva conciencias, ¿no? Que
que es un tema difícil, pero de lo que no te encargas solo empeora. Entonces vamos a abordarlo y aunque sea difícil, pues otros temas difíciles también nos hemos encargado de ellos y los hemos superado, ¿no? Y es necesario. Pues con ese mensaje nos quedamos, que es necesario en la sociedad que vivimos. Ione Sagasti, directora de este documental Generación Porno. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Sin duda, es un tema delicado y encontrar una solución a corto plazo no es nada fácil. Hay expertos que califican a esta generación como pornonativos y consideran que hay que afrontar esta circunstancia como un problema de salud pública. Plaza al Día es el daily del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en www.plazaldía.es, donde tienen disponibles todos nuestros podcasts y realizar también sus suscripciones.